Muy buenas noches, estudiantes del tercer año de secundaria. El día de hoy vamos a trabajar el tema composición centesimal. Para ello hay que comprender una fórmula empírica dentro de un compuesto y una fórmula molecular. Por ejemplo, si nosotros hablamos de porcentaje de un número, podemos comprender que en los elementos químicos el peso en porcentaje de un elemento químico, pero este elemento va a estar integrado en un compuesto. Así entonces vamos a conocer la fórmula del compuesto, el peso atómico de los elementos que se pueden calcular según su composición centesimal. Aquí tenemos una propiedad o procedimiento en la cual tenemos que si queremos hallar el porcentual de un elemento químico, hay que colocar aquí al elemento según la cantidad entre el peso fórmula o el peso del compuesto y lo multiplicamos por 100. Para ello hay que tener en cuenta algunos elementos químicos, sus pesos moleculares, por ejemplo, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el sodio, el carbono, el bromo. Y entre ellos hay otros más, ¿no? ¿Cómo lo vamos a poder tratar en los ejercicios? Aquí lo vamos a observar. 1. Hallar la composición en la masa del hierro si está en un compuesto llamado óxido de hierro. ¿Cómo voy a trabajar aquí? Entonces, el porcentual de la masa del hierro, que voy a escribir acá, en la masa del hierro, será igual a ¿cuánto vale el hierro? 56. 56. Entre el peso molecular total de todo este compuesto de óxido de hierro. Si sumamos todo aquí, nos sale 72. Entre el total del compuesto del óxido de hierro, multiplicado por ¿cuánto? Por 100, nada más. Si nosotros realizamos esta operación matemática, vamos a tener como dato la letra C. Ya multiplicamos 56 por 100 entre 72, 77,7. Eso es lo que vamos a utilizar para el primer ejercicio. También para el tercero. Antes vamos a ver el problema número 2. Hallar la composición molecular del oxígeno en el monóxido de nitrógeno. ¿Cómo es la fórmula del monóxido de nitrógeno? Esta fórmula les voy a hacer recordar. El monóxido de nitrógeno simplemente es el oxígeno con el nitrógeno. Entonces, ¿cuánto es el peso molecular del nitrógeno? 14. Más, ¿cuánto es el peso molecular del oxígeno? 16. Porque solo se trata de un oxígeno y de un nitrógeno, monóxido de nitrógeno. ¿Cuánto sería aquí entonces su composición molecular? La suma sería 30. Su composición molecular es 30. Mi respuesta sería la B. Ahora voy a ir al siguiente problema. En la número 3 vamos a aplicar el mismo caso que hemos realizado en el número 1. Calcula el porcentaje de cada elemento en un ácido. Aquí está el compuesto. El compuesto es el ácido sulfúrico. Aquí está. Este compuesto o este ácido ya me lo van a dar. Yo simplemente voy a poner que el hidrógeno, porque me pide de cada elemento, el compuesto del hidrógeno es, su peso molecular es 1. Por 2, aquí voy a poner 2. Entre, ¿cuánto vale todo este ácido sulfúrico? Si yo sumo 2 moléculas de hidrógeno, más una molécula de azufre, más 4 moléculas de oxígeno, aquí me va a salir en total 98. Voy a poner aquí 98. Y lo voy a multiplicar por ¿cuánto te recuerdas? Por 100. Cuando realicemos este dato, es necesario que tú puedas multiplicar uno en papel o con la calculadora. No hay problema. También puedes utilizar la calculadora. ¿Qué valor me va a salir aquí entonces? Aquí me va a salir 2,04%. Ahora voy a hallar el porcentaje del peso del elemento del azufre. El azufre, ¿cuál es su peso molecular de él? Y está solito. 32. Es 32.
entre el peso fórmula completo de todo el compuesto del ácido, 98. Ese se va a seguir copiando igual. ¿Por cuánto voy a multiplicar? Por 100. Por 100. Cuando realicemos esta operación matemática, vamos a tener como dato aquí 32,65. Por eso les indico que es necesario que puedan trabajar también con su calculadora, una calculadora normal. Ahora me falta ¿de quién? Ya trabajé del hidrógeno, del azufre, ahora del oxígeno. El oxígeno, pero hay que observar que el oxígeno está 4 veces. Si el oxígeno está 4 veces, yo voy a decir 16 por 4, 64 arriba, porque está 4 veces. Dividido entre el peso molecular completo. ¿Cuánto es? 98. 98. Voy a poner aquí 98. ¿Por cuánto voy a multiplicar? Ya saben por cuánto. Por 100. Si te das cuenta, es el mismo procedimiento. ¿Y cuánto me va a salir como dato? 65,31. Entonces voy a tener este dato, 65,31. ¿Ya? Entonces, aquí en la número 1, la composición en masa del hierro fue simplemente del hierro entre el peso total, el peso molecular total de todo esto, por 100. Y en la número 3 hemos aplicado lo mismo. El porcentaje del peso de cada elemento en el ácido completo. Si hablamos de cada elemento, primero trabajamos con el hidrógeno, luego con el azufre y luego con el oxígeno. ¿Ya? Si aquí el hidrógeno vale 1, por 2, 2. El azufre en la tabla periódica vale 32. Se pone su valor numérico. El oxígeno vale 16. Pero como hay 4, se multiplica por 4, 64, dividido entre 98 a cada uno y multiplicado a cada elemento por 100, y vamos a tener estos valores que serán sus resultados. Muy bien, estudiantes, quiere decir que nosotros podemos así hallar también fórmulas empíricas. Aquí está la fórmula empírica, me pide, calcula la fórmula empírica de una sustancia con 96 gramos de carbono y 18 gramos de hidrógeno. ¿Cómo puedo hallar esta fórmula empírica? Si me dice que son 96 gramos de carbono, yo voy a poner que mi carbono, ¿cuánto es el peso molecular del carbono? Es 12. Si el peso molecular del carbono es 12, ¿por cuánto he multiplicado al carbono para que me dé 96? A ver, vamos a tratar de identificar. Yo sé que el carbono vale 12, ¿no? Entonces yo voy a poner aquí 12. Voy a poner aquí 12. Ahora, me dice que tengo 96 gramos. Quiere decir que he multiplicado ¿por cuánto? Voy a multiplicar por 8. Se ha presentado el carbono 8 veces. Es por esa razón que me dio 96 gramos ¿de qué? De carbono. El carbono, ¿no? Que es la C. Ahora, ¿qué más me dice? Me está hablando del hidrógeno, 18 gramos del hidrógeno. ¿El hidrógeno cuál es su peso molecular? 1. Pero me habla de que es 18. Entonces, si es 18, voy a multiplicar ¿por cuánto? Por 18. 1 por 18 está haciendo aquí entonces igual 18 de hidrógeno. 18 de hidrógeno. Yo me estoy acondicionando al problema, porque en el problema me dice que debo tener 96 carbonos y 18 hidrógenos. Entonces aquí voy a poder identificar a mi fórmula empírica. ¿Quién será mi fórmula empírica? Será el carbono y será el hidrógeno, ¿no? Todas las alternativas tienen al carbono y el hidrógeno. Pero como me dice que el carbono fue identificado y multiplicado por 8 para que me dé 96 gramos, aquí voy a poner 8. Y como el hidrógeno para hacer 18 gramos fue multiplicado por 18, aquí voy a poner 18. Ojo, este compuesto aromático
también puede tener mitad aquí y mitad aquí. ¿Qué quiere decir? Que mi compuesto aromático simplemente se va a simplificar como 4 moléculas de carbono y 9 moléculas de hidrógeno. ¿Ya? Siendo la respuesta la C. La C, ¿no? La C sería mi respuesta. Entonces, estudiantes, el día de hoy hemos hecho un repaso de algunas propiedades matemáticas. Hemos multiplicado, hemos dividido y nos hemos recordado que el porcentaje de algún número es necesario en el caso de utilizar la composición centesimal en fórmula empírica y fórmula molecular. Solamente hay que tener en cuenta cómo aplicar el procedimiento, cómo me pide mi dato, ¿no? ¿Qué me está dando y qué me está pidiendo? Y ahí lo voy a representar, ¿ya? Este tema de la composición centesimal no es muy complejo, no es muy complejo. Tengo mi propiedad, aplico mi propiedad o mi fórmula, identifico de quién se trata, qué divido, qué multiplico y poder llegar a una respuesta. De igual manera, aquí, ¿no? La composición molecular. Y aquí sigo repitiendo el porcentual. Esta es la misma técnica, el porcentual. Sigo repitiendo del hidrógeno, del azufre y del oxígeno. Y para concluir, simplemente vamos a determinar la fórmula empírica. ¿Cuántos carbonos? ¿Cuántos hidrógenos? Para que haya 98, ha habido 8 carbonos. Para que haya 18 de hidrógeno, ha habido 18 de hidrógenos. Esta es mi fórmula empírica real, pero si yo lo simplifico, tendré como respuesta la letra C. Muy bien, estudiantes del tercer año de secundaria, espero que hayan comprendido, y si no, pueden hacer las preguntas correspondientes por el WhatsApp.